¿Se fijan? Cambia mucho porque ya podemos editar la forma. De esta manera podemos convertir nuestras tipografías a objetos. Incluso si nosotros hacemos algún efecto sobre este elemento de tipografía, vamos a acomodarlo por aquí y vamos a ver efectos de deformar. Estos efectos se aplican a todas las formas que nosotros hagamos en Illustrator, pero vamos a aplicárselo ahora solo al texto. Y vamos a generar una bandera. Nos da las opciones de deformación y aquí nos dice si lo va a hacer de forma horizontal o vertical, qué tanto va a ser la curva y qué tanto va a ser la distorsión, tanto horizontal como vertical. Si no ven ustedes el resultado en pantalla es porque seguramente no tienen seleccionada esta casilla de previsualizar. Si yo la deselecciono y muevo los valores, no va a pasar nada con el texto que tenía previamente seleccionado. Aunque si le pongo OK, sí se va a ver alterado. Pero para ver en tiempo real lo que está ocurriendo, seleccionamos la casilla de previsualizar. Y podemos aquí ver diferentes efectos. Por ejemplo, arco, un arco inferior, una bóveda, una onda. Todos los efectos nosotros podemos ver cómo funcionan. Vamos a dejar este de bandera por aquí. Decimos OK y entonces nuestra tipografía está afectada por un efecto. Si yo cambio la tipografía o el texto, va a seguir afectada por ese efecto que nosotros le hayamos puesto. Vamos a regresar a escribir, crear. Y una vez que tenemos esto, si damos un clic derecho y le ponemos crear contornos, automáticamente nos va a generar los contornos, pero no nos va a mostrar el efecto porque el efecto está alterando nuestras formas. Para que nuestras formas queden con el efecto que nosotros queríamos y la podamos modificar, tenemos que venir a edición, a objeto y expandir apariencia. En expandir apariencia, ahora sí, hemos generado las formas con el efecto que nosotros queríamos. Y de esta manera podemos editar textos. Las posibilidades son infinitas. Realmente basta con que tú te pongas a experimentar y a hacer tus propias pruebas para que veas qué tanto puedes jugar con la tipografía y usar tipografías diferentes para lograr resultados diferentes. En algunos ejercicios vamos a usar tipografía que tú vas a poder modificar para ver cómo interactúan con nuestras ilustraciones. Ya hemos utilizado herramientas como el lápiz y el pincel, además de conocer un poco de cómo funciona el texto en Illustrator. Pero ahora vamos a hablar de algo que nos va a ayudar muchísimo al momento de crear nuestras ilustraciones, y son las formas nativas de Illustrator. Esas formas que vienen por default en el programa y que nosotros podemos utilizar, editar y componer para hacer diferentes cosas. La primera de ellas, si venimos al panel de selección de nuestras herramientas, es el rectángulo. Nosotros podemos hacer un rectángulo simplemente arrastrando y dando un clic en la pantalla y poniendo nosotros los valores que queremos, o generar cuadros perfectos si presionamos la tecla Shift. Una herramienta muy útil y sobre todo muy práctica. Pasemos a la siguiente. La herramienta de rectángulo redondeado. Esta herramienta nos permite hacer rectángulos, pero como su nombre lo dice, con los vértices y las esquinas redondeadas. A pesar de que Illustrator tiene una nueva, manera de editar esos vértices, sigue existiendo esta herramienta que es muy práctica y que muchos se han familiarizado con ella. Igual que la herramienta anterior, si nosotros damos un clic, nos aparece el cuadro de diálogo donde podemos poner los valores que nosotros queremos para ese rectángulo. Vamos a poner 500 píxeles por 500 píxeles y un radio de vértice de 25. De esa manera creamos nuestros cuadros con redondez. La siguiente herramienta es la herramienta de elipse. Podemos seleccionarla en nuestro panel de herramientas o presionando la tecla L. Con ella podremos crear óvalos y círculos perfectos, presionando la tecla Shift. Un tip que te doy es que si no quieres crear el círculo o el objeto en el lugar donde te lo da por defecto Illustrator, puedes moverlo presionando y dejando presionada la tecla de la barra espaciadora. Y lo sitúas en el lugar que tú quieres. Esta herramienta también tiene un cuadro de diálogo y puedes poner los valores que tú desees para tu elipse. La siguiente herramienta es la herramienta de polígono. Es muy versátil y nos ayuda mucho a crear ilustraciones atractivas. Damos un clic y soltamos para generar un polígono. O damos un clic y nos abre la ventana para nosotros editar sus valores. Ponemos el radio que va a tener y la cantidad de lados que va a tener nuestro polígono, desde 3 hasta el número que nosotros queramos.
Una manera muy práctica de generar polígonos con más lados sin necesidad de abrir el cuadro de diálogo es la siguiente. Seleccionamos nuestra herramienta de polígono, comenzamos a arrastrar, vamos a acomodarlo y hacemos uso, sin soltar nuestro clic, de las flechas de dirección hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo tendrá menos lados y hacia arriba comenzará a tener cada vez más lados nuestro polígono. De esta forma podemos generar diferentes polígonos sin necesidad de entrar al cuadro de diálogo con lados diferentes. La siguiente herramienta es la herramienta de estrella. Ya la usamos en la clase anterior con el texto, pero aquí vamos a hablar más de ella. Si nosotros damos un clic, nos va a aparecer el cuadro de diálogo, que nos dice cuál será su radio número 1, su radio número 2 y el tipo y la cantidad de puntas que va a tener. Vamos a ver un radio de 200 con uno de 150 y pongamos que tenga solamente 5 puntas. Ahí está. Conforme nosotros movamos el valor de los radios, que son los vértices o el ángulo que va a tener la capacidad de nuestra estrella, también se verá una estrella diferente. Vamos a hacer una nueva. Ahí está. Y seleccionamos una más. Mientras más cercanos sean los valores, menos se notará que es una estrella. Y mientras más lejanos sean, más se notará que los picos se hacen cada vez más delgados. Como esto. Igual que la herramienta de polígono, la estrella nos permite poder generar diferentes valores o diferentes formas moviendo o presionando las teclas de dirección arriba o abajo. Ahí está. Y por último tenemos la herramienta de destello. Sinceramente a mí no me gusta mucho y no se me hace muy práctica, pero podemos generar algunos flares o algunos efectos como si tuviera un destello en nuestra cámara o tuviera un destello en nuestra ilustración. Se puede editar, igual que las opciones anteriores, con muchos valores. Cuál será el centro, cómo será la aureola, cuál es el crecimiento, la tolerancia, cuántos anillos va a tener. Todos estos valores se pueden modificar para lograr efectos diferentes. Como les digo, a mí no me gusta mucho, pero puede ser práctica. Ya que conocemos cuáles son las formas nativas, pasemos a la siguiente clase donde te voy a explicar algunas herramientas que tiene Illustrator CC para editarlas y sobre todo cómo generar nuestro primer personaje usando únicamente formas básicas. Ya hemos visto cómo funcionan y cuáles son las diferentes formas nativas de Illustrator, pero ahora te voy a enseñar cómo podemos empezar a generar personajes usando únicamente las formas nativas. Comenzaremos usando la herramienta rectángulo o la tecla M. Vamos a situarlo por aquí y lo acomodamos. Tendremos otro rectángulo, pero también vamos a cambiarle el color. Esta vez quiero un color más café. Ahí. Listo. Lo que haremos ahora será alinear nuestros objetos. Seleccionamos los dos y con el objeto azul seleccionado como nuestra guía, vamos a nuestra ventana de alinear y le ponemos que nos alinee los objetos de forma vertical. Listo. Ahora vamos a organizar mejor nuestros objetos. Quiero que el recuadro café vaya por detrás del recuadro azul. Lo que voy a hacer es cortarlo presionando comando X y una vez que tengo seleccionado el recuadro azul, presiono comando B. Así mi recuadro café se irá al fondo. Espero que ya más o menos sepas qué es lo que estamos realizando, y si no, espera que poco a poco lo irás descubriendo. Vamos a usar algo que tiene Illustrator que es muy bueno, que es la opción de redondear los vértices. Cuando nosotros lo seleccionamos aparece un pequeño círculo y si nos situamos sobre él, en nuestro icono aparece un arco. Eso quiere decir que nosotros podemos modificar la redondez que tiene nuestro objeto. Vamos a acercarnos y si se fijan, va cambiando la redondez que tiene nuestro objeto. Ahora ya parece más una paleta de hielo. Seleccionamos los dos y lo ajustamos. De esta manera comenzamos a hacer un objeto que tiene más estilo usando únicamente formas nativas. Seleccionamos los dos de abajo y los unimos.
Como se podrán dar cuenta, ya tiene cada vez más estilo. Ahora usaremos otro par de rectángulos. Uno aquí. Y lo duplicaremos usando la tecla Alt para tener otro aquí. Seleccionamos los dos y le vamos a cambiar el color. En esta ocasión yo quiero que sean del mismo tono azul, pero un poco más oscuros. Para eso voy a usar la herramienta de cuentagotas. La herramienta de cuentagotas nos permite copiar tanto efectos, como estilos, como colores de otros elementos que haya en nuestras ilustraciones. La seleccionamos y damos un clic en el azul de la paleta. Ahí parece que se pierde. Lo que haremos a continuación es abrir nuestro panel de color y oscurecer un poco nuestro azul. Listo. Otra manera de cambiar el color es en ventana, color, y podemos nosotros modificar los valores, tanto del matiz como la saturación o el brillo. Podemos hacerlo desde aquí y ver resultados directamente en el trabajo que estamos haciendo. Así está bien. Ahora vamos a redondear un poco los vértices superiores de estos dos rectángulos. Cada vez va teniendo más forma. Usaremos la herramienta elipse para generar un par de ojos. Vamos a crecerlo. Y con el cuentagotas o la tecla I vamos a seleccionar el color blanco del fondo. Copiamos y pegamos en el mismo lugar con comando C y comando F nuestro círculo y lo hacemos un poco más pequeño. Para que cambie de tamaño en relación al centro de nuestros objetos es necesario presionar la tecla Shift y la tecla Alt al mismo tiempo mientras dejamos sostenido el clic. Soltamos y podemos cambiar el color. Vamos a poner un color negro. Ahora vamos a generar un par de brillos en el ojo de nuestro personaje. Listo, ya tenemos un ojo. Ahora seleccionamos todos los elementos de nuestro ojo y con la tecla Alt vamos a duplicarlos al otro lado. Seleccionamos todo y con la tecla Shift vamos a darle un clic a los elementos que no queremos seleccionar, que son los elementos del fondo, para ajustar los ojos de nuestro personaje. Podemos ayudarnos de las flechas de dirección para mover un poco mejor los ojos de nuestro personaje o los elementos en nuestra ilustración. Y ahora usaremos un nuevo rectángulo con un tono de azul más oscuro. Y cambiaremos los vértices de la parte inferior. Le agregaremos un pequeño diente por aquí. Y cambiamos los vértices. Listo, ¿qué tal? Cada vez va quedando mejor nuestro personaje. Usando únicamente formas básicas podemos lograr personajes muy atractivos, todo depende de tu imaginación. Usaremos el recuadro de aquí abajo una vez más. Copiamos y pegamos en el mismo lugar con comando C y comando F. Pero aquí vamos a regresar a su posición original los vértices inferiores. Los subimos y cambiamos el color. Listo, cada vez va teniendo más estilo nuestro personaje usando únicamente formas nativas de Illustrator. Pongamos un par de brillos. Cambiémosle el color y la opacidad. En nuestro panel de propiedades vamos a la parte donde dice opacidad y le bajamos el valor. Y por último agregaremos una pequeña gota. Hace mucho calor, así que nuestra paleta se está derritiendo. Seleccionamos los vértices inferiores y listo. Hemos generado un personaje muy básico, muy sencillo, pero con mucho carácter, utilizando únicamente formas nativas de Illustrator. Espero ahora que tú te pongas a practicar y que generes personajes y los compartas con nosotros para ver cómo logras bajar tus ideas de tu cerebro a la realidad usando solamente formas básicas de Adobe Illustrator. Pasemos a la siguiente clase. Hemos terminado de crear nuestro primer personaje, nuestra primera ilustración, usando únicamente herramientas y formas nativas de Illustrator. Pero ahora vamos a pasar a algo muy importante, que es agrupar nuestros objetos. Si te fijas, cada uno de nuestros objetos están actuando de una forma independiente, y si yo quiero moverlos tendría que seleccionar todos para poderlos mover como un conjunto.
Agruparlos nos va a ayudar mucho al momento de estar organizando nuestras ilustraciones y sobre todo para tener más orden en nuestro trabajo. Para agrupar es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar los objetos presionando la tecla Shift y después dar un clic derecho y poner agrupar. Otra forma muy práctica de hacerlo es usar un método abreviado del teclado, que es seleccionar nuestros objetos y presionar las teclas Comando G o Control G si trabajas en una PC. De esta forma podemos nosotros agrupar todos nuestros objetos y trabajar con ellos de una manera mucho más ordenada. Vamos a hacer lo mismo con otros objetos como por ejemplo la boca. Comando G y queda agrupado. El palito y su sombra. Comando G y se agrupa. Las dos sombras de la paleta. Comando G y los dos brillos. Comando G. De esta manera tenemos separados ya todos nuestros objetos de una manera mucho más práctica. Podemos moverlos y pueden interactuar entre ellos. Vamos a regresar todo esto a su lugar de origen. Y podemos aquí hacer una selección más para ordenar nuestro par de ojos. Seleccionamos los dos y comando G. Una vez que tenemos agrupados nuestros elementos, se van a mover todos en conjunto. Si quisiéramos mover un elemento por separado, basta con dar doble clic en alguno de esos grupos para que nos muestre qué es lo que hay dentro de él y poder modificarlo de manera independiente. En este caso, que tengo dos grupos, uno dentro de otro, voy a seleccionar el ojo derecho o izquierdo de la paleta, doy doble clic y entro una vez más al otro grupo. Y aquí puedo seleccionar los elementos de forma independiente. Vamos a copiar y pegar debajo, crecer y cambiarle el color. Todo esto que nosotros hagamos quedará igual agrupado como nosotros lo teníamos previamente. Vamos a borrar este ojo y duplicar el que ya teníamos. Esto es muy práctico al momento de alinear nuestros objetos o de generar un orden. Por ejemplo, estos ojos no están bien alineados. Vamos a agruparlos, seleccionamos los dos, Control G, seleccionamos la paleta presionando Shift y damos un clic sin presionar ninguna tecla sobre la paleta para que se seleccione como nuestro objeto clave. Vamos a nuestra ventana de alinear y alineamos de forma vertical. Y de esta manera estamos logrando que todo un grupo se adapte a la alineación que nosotros queríamos. Haremos lo mismo con la sombra de la paleta. Y lo mismo con la boca. Una vez más, con el palito. De esta manera tenemos ya agrupados nuestros elementos y se pueden mover muy práctico. Ahora lo que haremos será hacer un grupo con toda nuestra paleta. Lo seleccionamos, clic derecho y agrupar o Control G. Algo importante es que si nosotros hacemos un grupo, cuando veamos nuestras capas o nuestros layers en Illustrator, nos va a mostrar que existen todas agrupadas justamente en una selección. Para entrar a esa selección, basta con ir desplazándonos en las flechas para ir viendo qué tiene cada uno de los elementos o cada uno de los grupos que contienen nuestra figura. Y le podemos cambiar el nombre a paletita. De esta manera, si nosotros necesitamos copiar nuestro dibujo o nuestra ilustración, toda agrupada es muy fácil porque simplemente tenemos que arrastrarla y podremos tener diferentes paletas todas agrupadas. Para desagrupar un objeto o una ilustración, basta con que demos un clic derecho y poner desagrupar. De esta forma, se habrá desagrupado, pero es importante saber que si tenemos más grupos dentro del grupo principal, esos grupos quedarán unidos. Para desagruparlos tendremos que repetir la acción. Clic derecho, desagrupar, o presionar el método abreviado de teclado, comando Shift G. Y de esa forma vamos a separar nuestros objetos. Espero que te haya servido y sobre todo que utilices mucho estas opciones para que tengas mayor orden en tus archivos y no tengas perdidos miles de vectores y de formas por todo tu trabajo. De esta manera podrás hacer mucho más eficiente tu proceso y tener más organizado tu proyecto. Voy a dejar este archivo también en los recursos para que puedas editarlo y puedas jugar con la pequeña paletita y hacer tus propias versiones, cambiarle de color y jugar con ella. Pasemos a la siguiente clase.
Ya que tenemos nuestro objeto, es momento de saber cómo podemos transformarlo. Si bien al momento de seleccionarlo podemos moverlo usando el cuadro de transformación, como en este caso rotar, crecer o mover, también hay opciones para hacerlo en base a valores predefinidos. Damos un clic derecho y nos vamos a la opción de transformar. Aquí vamos a encontrar varias opciones. La primera de ellas es mover. Como su nombre lo indica, lo que va a hacer es desplazar nuestro objeto en la dirección que nosotros queramos. Por ejemplo, una distancia de 100 píxeles en un ángulo de 45 grados. Recuerden activar la opción de previsualizar para que vean los cambios que están haciendo en cada una de las herramientas. Si nosotros lo movemos, irá desplazando nuestro objeto 100 píxeles a la distancia original donde se encontraba. Algo importante en estos cuadros de diálogo es que nosotros podemos copiar cada uno de estos movimientos o cada una de estas acciones que hayamos hecho. Si damos copiar, no nos borrará la paleta o en este caso el objeto inicial y más bien nos hará una copia con el movimiento que nosotros habíamos seleccionado. La siguiente opción es la de rotar. Aquí nosotros podemos girar nuestro objeto, el ángulo que queramos. Muy práctica y también la podemos hacer directamente desde el cuadro de transformación. Aquí algo que nos puede ayudar bastante es que si nosotros queremos girar nuestro objeto pero no sabemos exactamente el ángulo en el que tenemos que hacerlo, podemos poner una operación. Por ejemplo, 360, que es lo que mide el diámetro de un círculo, entre 3. Entonces lo va a girar 120 grados. Y le ponemos copiar. Ahí está. Vamos a borrar. La siguiente opción es la de reflejo, y como su nombre lo dice, pues va a reflejar nuestra imagen, tanto de forma horizontal como vertical. Esto nos va a ayudar sobre todo al momento de hacer ilustraciones que tengan una simetría perfecta o que queramos repetir objetos pero que no se vean exactamente iguales, podemos reflejarlos y de esta manera le daremos un toque diferente. Lo mismo que las anteriores, puede ser con un ángulo en específico y la podemos también copiar. La siguiente opción es la opción de escala. Y aquí cambiaremos el tamaño de nuestro objeto, escalándolo de forma uniforme o de forma no uniforme. Vamos a ver un ejemplo, cambiando aquí 25% horizontal y 75% vertical. Nuestra paleta ahora es muy deforme. O podemos regresar a que sea de forma uniforme. Un punto importante es checar las opciones para escalar vértices y cambiar la escala de trazos y efectos. Te voy a explicar a continuación cómo funciona. Vamos a ponerle cancelar. Para esto generaremos dos elipses. Tenemos una aquí, a la que le pondremos un trazo de 10 puntos. Ahí está. Y la vamos a copiar. Recuerda, con la herramienta de selección damos un clic y con Alt sostenido y Shift la movemos hacia abajo. Ahí está. Y ahora vayamos a la herramienta de escala. Un clic derecho, transformar y escala. A esta le vamos a dejar los valores seleccionados, tanto escalar vértices como cambiar escala de trazos y efectos, y lo vamos a hacer en un tamaño uniforme. Lo bajaremos al 50%. Ahí está. Y le ponemos OK. Si te fijas, ha cambiado el valor también del trazo. En el círculo original, nuestro trazo tenía un valor de 10 puntos. En el círculo que tenemos ahora, nuestro trazo tiene un valor de 5 puntos, porque lo hemos reducido al 50%. Vamos a hacer lo mismo con la otra elipse. Pero en esta ocasión vamos a deseleccionar estas casillas. Y ponemos OK. Si te das cuenta, es muy evidente que el trazo no ha cambiado su valor. Si nosotros lo comprobamos en el panel de propiedades, el trazo sigue teniendo un valor de 10 puntos y de 5 puntos en el que cambiamos la escala. Yo te recomiendo que dejes activada la opción de escalar los trazos. Esto porque muchas veces al estar haciendo una ilustración y si queremos cambiarla de tamaño, puede deformarse o los trazos se pueden ver alterados y entonces esto hará que nuestra ilustración no se vea bien. Pero también depende de si tú quieres trabajar con esos objetos y escalar cada uno de los trazos individualmente. Vamos a regresar a escalar y activar las dos pestañas y ponemos cancelar. Vamos a ver la última opción, distorsionar. En la opción de distorsionar, nosotros podemos, como su nombre lo dice, alterar la distorsión de nuestro objeto. Nuestra paleta ahora cambia de una forma muy extraña. Ahí está. Y puede ser de forma horizontal o siguiendo el eje vertical. También siguiendo algún eje, un ángulo en específico. Vamos a cancelar. Todas estas herramientas se pueden acceder también utilizando shortcuts. Y vamos a comenzar por la primera. Mover es muy sencillo, utilizando la herramienta de selección o la tecla V.
De esta forma nosotros podemos mover nuestro objeto. A diferencia de usar el cuadro de diálogo, lo que haremos acá es moverlo a la distancia que nosotros consideremos adecuada y no en base a un valor específico. La siguiente es presionando la tecla R para cambiar la rotación. Cuando usamos esta herramienta aparece este pequeño círculo verde que aparece a la mitad. Ese es nuestro punto de ancla y va a indicar a partir de dónde va a girar nuestro objeto. Si yo giro dando un clic sostenido fuera del objeto, girará en base a ese punto de ancla. Yo lo puedo cambiar de lugar, por ejemplo, a la parte inferior, y comenzar a arrastrar mi paleta para que cambie de lugar. Para duplicarlo, como lo haríamos en el cuadro de texto, lo único que tenemos que hacer es dar un clic sostenido, pero presionar la tecla Alt. Ahí está. La siguiente herramienta es la herramienta de escala. Presionamos la tecla S. Al presionarla también nos va a aparecer el punto de ancla y también lo podemos modificar. Vamos a acomodarlo en la parte inferior. Si yo doy un clic y no presiono la tecla Shift, nuestra paleta se va a deformar de forma no uniforme. Pero si yo hago el mismo movimiento y presiono la tecla Shift, la paleta va a cambiar de forma uniforme. La siguiente es la opción de reflejo. Para acceder a esta herramienta necesitamos presionar la tecla O. Nos va a aparecer una vez más el punto de ancla. Este punto de ancla lo vamos a encontrar en prácticamente todas las herramientas de transformar, porque nos va a decir a partir de dónde se va a guiar el programa para mover o transformar nuestro objeto. Lo movemos y damos un clic y comenzamos a mover nuestro objeto. Si presionamos la tecla Shift, se va a mover también de forma más organizada. Ahí está. Y vamos a regresarlo. Y por último, con la tecla E accedemos a distorsionar nuestro objeto y nos da varias opciones. Una distorsión libre, para nosotros moverla. Nos da también una distorsión de perspectiva, donde nosotros podemos mover los puntos y acercar o alejar nuestra paleta. Y por último, la distorsión libre. Moveremos cada uno de los puntos como nosotros queramos para lograr el efecto o la distorsión que queremos. Espero que te hayan servido estas herramientas y sobre todo las vas a usar muchísimo a lo largo del curso y a lo largo de tu carrera como ilustrador. Tienes que aprenderte muy bien los shortcuts para que tu trabajo sea mucho más eficiente. Vamos a continuar con la siguiente clase. Además de las herramientas individuales para transformar nuestros objetos, existe una que nos va a permitir moverlos todos en conjunto. Para eso, seleccionamos nuestro objeto, damos un clic derecho y nos vamos a transformar y transformar individualmente. Aquí nos va a mostrar todas las opciones de transformar de nuestro objeto en una sola ventana. Esto hará mucho más práctico si ya tienes claro qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, vamos a mover la escala un poco, 90% y 90% para que sea uniforme. Lo vamos a mover un poco horizontalmente. Ahí está. Vamos a cambiar el ángulo. Va a girar por ahí. Y vamos a dejar activados todas estas opciones: transformar objetos, transformar patrones, cambiar la escala de trazos y efectos y escalar vértices. Y un punto importante es que aquí nos muestra el punto de ancla que nos mostraba en las opciones anteriores, pero en un recuadro con 9 cuadritos. Cada uno de estos cuadritos nos va a indicar a partir de dónde se va a mover nuestro objeto: del centro, de la parte superior, de uno de los vértices superiores, un vértice inferior, del lugar donde nosotros queramos. Vamos a dejarlo en este momento en el vértice de en medio de la parte inferior. Y le vamos a poner copiar. Si se fijan, ha cambiado la escala, el movimiento y también la rotación de nuestro objeto. Un punto importante es que Illustrator guarda esa información que nosotros usamos para transformar nuestros objetos y la deja ahí almacenada para que la podamos volver a utilizar. ¿De qué manera podemos hacerlo? Muy sencillo. Damos un clic sobre el objeto que queremos volver a transformar, un clic derecho y en la opción de transformar nos dice volver a transformar, o podemos usar la tecla comando D o control D. Con el objeto seleccionado presionamos comando D y va a volver a hacer la misma acción que ya había realizado con el objeto anterior. Eso quiere decir que este objeto que ya teníamos previamente acomodado en una posición diferente, ahora lo cambia a otra posición, lo hace más pequeño y lo vuelve a girar. Podemos seguir haciendo esto muchas veces. Y entonces nuestra paleta va a ir girando y cambiando de tamaño. Podemos lograr efectos muy interesantes, además de que es una herramienta muy útil. Vamos a borrar solamente estos, dejando nuestra paleta original.
En clases anteriores les había dicho que yo no usaba mucho la cuadrícula que genera automáticamente Illustrator con su herramienta de cuadrícula rectangular, porque a mí me gusta hacerlo de otra manera. Lo que hago es generar una línea o un rectángulo, lo muevo, y como Illustrator me deja la opción de transformar y los valores que yo puse al momento de mover mi objeto los deja guardados, con que yo seleccione el objeto y vuelva a presionar la tecla Comando D, me va a volver a copiar esos objetos a la misma distancia que yo ya tenía. De esta manera logro hacer algunas retículas o algunas cuadrículas de una forma muy práctica, sin necesidad de entrar y cambiar todos los valores que tendría que cambiar usando la herramienta de creación de retícula rectangular. Pero sirve no solo para eso, sino para hacer todas las opciones que tú quieras. Hagamos ahora, por ejemplo, una flor. Tenemos la parte del centro de nuestra flor. Vamos a cambiarle el color a un rosado. Ahí. Y ahora vamos a hacer los pétalos. Tenemos un pétalo aquí que va a ser de color morado. Listo. Cambiemos un poco la forma para que no sea la forma nativa de Illustrator. Para eso, con la herramienta de selección directa o la tecla A, vamos a seleccionar el nodo que queremos para ajustarlo y cambiar la forma. Lo ajustamos y listo. Ahora vamos a duplicar esta misma forma, comando C y comando F para que quede en el mismo lugar. Con la opción de escalarlo directamente desde nuestro cuadro de transformación, vamos a bajarlo y vamos a cambiarle el color. Listo, estamos generando los pétalos de nuestra flor. Y vamos a hacer uno más. Copiamos, comando C y pegamos, comando F. Una vez más, presionando Alt y Shift, vamos a hacerlo pequeño. Lo bajamos y le cambiamos otra vez el color. Listo, ya tenemos los pétalos de lo que va a ser nuestra flor. Seleccionamos los tres elementos y los agrupamos presionando comando o control G. Y ahora vamos a alinearlos con nuestro círculo. Seleccionamos los dos, damos un clic sobre el círculo y en la ventana de alinear lo vamos a alinear de forma vertical. Listo. Vamos a usar ahora una herramienta que ya les había explicado antes, que son las guías inteligentes. Presionamos comando U para que nos aparezcan las guías inteligentes y poder saber dónde está el centro de nuestro círculo. Va a ser muy útil al momento de duplicar nuestros pétalos. Seleccionamos la tecla R para cambiar la rotación y movemos el punto de ancla. Movemos el punto de ancla al centro del círculo que vamos a tomar como referencia. Comenzamos a moverlo y presionamos la tecla Alt. De esta forma podemos ver cómo se mueve nuestro círculo. Si queremos cambiarlo en una rotación específica, lo único que hacemos es damos un clic donde está nuestro punto de ancla y se va a abrir nuestra ventana de rotación. Y aquí podemos poner un valor determinado, en este caso 30 grados, para que sea un número que se pueda repetir y nos dé 360 grados. Copiamos y sin dejar de seleccionar nuestro objeto, vamos a presionar comando D las veces que sean necesarias para completar nuestra flor. Seleccionamos el círculo que ya teníamos previamente hasta abajo, damos un clic derecho, nos vamos a organizar y lo traemos al frente. O presionamos el comando Shift 0. Y de esta forma lo mandamos hasta enfrente. Una manera muy fácil de crear objetos como flores o patrones que se van a repetir usando la herramienta de volver a transformar. Vamos a ajustarlo. Y listo. Vamos a agruparlo. Lo podemos duplicar y girar una vez más. Y de esta manera podemos generar efectos muy interesantes y muy rápidos usando la herramienta de transformar. Y de esta manera podemos generar efectos muy interesantes y muy rápidos usando la herramienta de transformar y la herramienta de volver a transformar en Adobe Illustrator. Espero que les sirva y que me dejen sobre todo sus ejemplos de cómo han hecho flores o cómo la han aplicado en sus ilustraciones. Vamos a pasar a la siguiente clase.
Como recordarán, Illustrator trabaja en base a vectores, no a píxeles. Por eso lo que vemos en pantalla muchas veces es una representación de los efectos que utiliza para mostrarnos algo que nosotros, queremos ver, como algún color, el contorno de una forma o el efecto de algún pincel. También algunas tipografías. En este caso, la tipografía no está convertida a contornos y cada uno de estos elementos son trazos. Este, una forma, y estos dos, un trazo, pero con diferente variación en el tipo de pincel o en el grosor del trazo. Para saber cómo están configurados y cómo están hechas las formas en Illustrator, vamos a ir a esta ventana que dice Ver. Y a partir de ahí vamos a dar un clic en donde dice Contornear. Ahí veremos cómo es que realmente están hechas las cosas en Illustrator y no cómo las previsualizamos con los efectos que le pone. La tipografía, al ser una fuente tipográfica, nos la muestra completa y con un color negro intenso. Eso quiere decir que no está hecha en base a un trazo. En la parte de abajo tenemos el trazo y la forma como de este recuadro con las esquinas cortadas. En la imagen original nosotros veíamos un contorno mucho más grueso y un relleno de un color. Illustrator esto lo interpreta solamente como una forma. Y las otras dos ondas son el mismo trazo. Para Illustrator es exactamente el mismo trazo y la misma operación, pero la visualización es diferente. En una muestra un contorno grueso y en la otra muestra un tipo de pincel. Lo que vamos a hacer a continuación es transformar cada uno de esos elementos en formas y que Illustrator los interprete no como trazos, sino como una figura completa. Vamos a regresar a la previsualización para ver cómo serían nuestros objetos al final. Comenzaremos con el texto. Como ya se los había explicado en la clase donde hablamos del texto, lo que haremos es seleccionarlo. Pero a diferencia de la opción anterior donde dábamos un clic derecho y lo creábamos en contornos, lo que haremos en esta ocasión será ir a Objeto y Expandir. Cuando demos un clic, nos va a abrir esta ventana emergente y nos dirá qué queremos expandir. Solo el relleno, el objeto o el trazo. El trazo en esta opción está desactivado porque no existe un trazo en nuestra fuente tipográfica. Y también la opción de expandir degradados. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase. Lo que haremos será deseleccionar el relleno y le diremos que solamente nos expanda el objeto. Damos OK y lo que hizo fue convertir nuestra tipografía en formas. Para acceder a ver como contorno podemos ir a ver y contornear o con el shortcut comando Y o control Y o Y. Y entonces deja de ser una tipografía para convertirse en formas compuestas. Regresemos a la opción. A nuestros ojos se sigue viendo exactamente igual que la primera opción, pero para Illustrator ya funciona de manera diferente y actúa no como un texto, sino como una forma. Pasemos a la forma de aquí abajo. Aquí tenemos un contorno y un relleno. Al momento de ir nosotros a la opción de expandir, objeto, expandir, lo que nos preguntará es si queremos expandir el relleno y el trazo o solamente uno de los dos. En este caso diremos que queremos expandir el relleno y el trazo. Le ponemos OK. Y lo mismo, pareciera que no hizo nada, pero en esta ocasión lo que hizo fue un grupo de dos objetos. Damos doble clic sobre nuestra imagen y accederemos al grupo. Y aquí podremos ver que tenemos, por un lado, la forma que antes era un trazo, ahora es una forma con relleno negro, y el relleno que teníamos anteriormente que sigue siendo de color azul. Vamos a comprobarlo una vez más en ver cómo contornear. Y tenemos ahora más líneas. Eso quiere decir que tenemos dos formas que están interactuando. Regresamos. Y vamos a la siguiente opción. La siguiente opción, como estamos utilizando un trazo con valores predefinidos de Illustrator, no vamos a tener problema al momento de expandir. Para expandir nuestro objeto, una vez más, objeto, expandir. Yo ya he creado un shortcut anteriormente para esta herramienta y lo que hago es presionar comando E. Me aparece el cuadro de diálogo y aquí voy a quitar el relleno porque no existe ningún relleno en mi forma, solamente existe un trazo. Doy OK. Y entonces automáticamente se transforma de un trazo a un relleno. Ya no podré modificar los valores y cambiar el grosor del trazo, porque ya es una forma en Illustrator que actúa de manera independiente. Y por último, vamos a ver qué ocurre con este trazo que tiene un efecto de pincel. Vamos a Objeto, y aquí está desactivada la opción de expandir. Está desactivada porque lo que está haciendo Illustrator es generar un efecto en nuestro trazo. Para eso vamos a tener otra opción, que es expandir la apariencia. Expandir lo que nosotros vemos en pantalla y no lo que Illustrator está únicamente interpretando como un trazo o una forma. Damos un clic y automáticamente aquí no nos va a desplegar un cuadro de diálogo, nos va a convertir este trazo en una forma compuesta con miles de nodos. De esta manera
podemos nosotros cambiar de tener simplemente trazos, formas o efectos a generar una forma compuesta. Vamos a comprobarlo presionando comando Y para ver que dejaron de ser trazos y se convirtieron cada uno de estos en una forma. La herramienta de expandir o expandir apariencia la vamos a usar muchísimo durante el curso. Todas nuestras ilustraciones prácticamente van a tener un momento en el que utilizaremos esta herramienta. Voy a borrar esto y les voy a explicar por último cómo funciona con los degradados. Haremos una figura, un rectángulo, y a este rectángulo le vamos a poner que en lugar de un relleno sólido tenga un degradado, o presionamos el punto en nuestro teclado. Se va a abrir la ventana de degradado por defecto. Vamos a sacarlo y tener aquí las opciones. Las opciones del degradado son muy simples. El tipo, ya sea lineal o radial. Vamos a tener el ángulo en el que va a estar interactuando ese degradado. Y vamos a tener los valores de color. Nosotros podemos incluir los colores que queramos y cambiarlos dando un doble clic sobre el cuadrito de color de cada uno de los controladores de nuestro degradado. Aquí vamos a poner diferentes colores. Listo. Podemos cambiar cada uno de estos controladores y modificar su opacidad, que sea 0 o que sea 100. Y también su ubicación, en qué porcentaje de nuestro degradado se encuentra, o moverlo manualmente. Lo mismo pasa con el regulador de degradado y qué tanto se va a fusionar un color con otro. Podemos hacer que se vea como si solamente fuera una línea o un contorno mucho más duro, o comenzar a suavizar nuestro degradado. Ya que tenemos esto, vamos a objeto y expandir. Nos va a decir que si queremos expandir el relleno, le vamos a decir que sí, pero aquí es muy importante tomar en cuenta lo siguiente: si va a expandir el degradado como una malla de degradado o si lo va a expandir en objetos independientes. Por ejemplo, nosotros queremos generar este degradado, pero solamente en 10 pasos, en 10 objetos diferentes. Ponemos 10 y damos OK. De esta manera, lo que ha hecho Illustrator es separar ese degradado en cada uno de estos elementos independientes y dejando de lado todos los degradados o toda la mezcla que tenía anteriormente. Vamos a ver, y ahí está. Esta también es una manera muy práctica para hacer una paleta de color y poder definir cuáles son los tonos que usaremos al momento de estar creando nuestras ilustraciones. Más adelante en la clase de cómo generar nuestras paletas de color, veremos algunos ejemplos de cómo hacerlo utilizando la herramienta de expandir o también otras herramientas que tiene Illustrator. Espero que te haya servido y vamos a pasar a la siguiente clase. Como hemos visto en la clase anterior, ya sabes cómo expandir un objeto y también cómo expandir una forma. Ahora lo vamos a poner en práctica de una manera muy rápida. Y para eso necesitamos la ayuda de nuestro amigo Don Gallo. ¿Recuerdan que lo trazamos y que usamos el pincel en unas clases anteriores? Ahora lo vamos a copiar. Copiamos a nuestro amigo Don Gallo y lo pegamos en nuestro nuevo documento. Vamos a hacer un par de pruebas. Primero, utilizando este pincel que nosotros ya hemos utilizado previamente. Y después vamos a cambiarle el estilo a ese pincel para darle un efecto diferente. Lo seleccionamos, abrimos nuestra ventana de pinceles y seleccionamos un pincel diferente. En este caso yo usaré este pincel que dice que es de carboncillo lápiz. Y le voy a subir el valor al trazo para que se note más el efecto. Con 3 puntos me parece que está bien. Listo. Tenemos dos versiones del señor Don Gallo en dos estilos diferentes usando pinceles. Si nosotros usamos la herramienta de contornear, veremos que únicamente son trazos en Illustrator. Los dos son exactamente iguales, pero al momento de hacer la previsualización vemos que son diferentes, tienen efectos diferentes y los pinceles se ven de una manera, digamos, más atractiva o más estilizada una que otra. Lo que haremos a continuación es expandir estas dos opciones para que veamos qué ocurre con Illustrator y también que ya tendremos una forma diferente para comenzar a trabajar con nuestro personaje. Más adelante, en una siguiente clase, te enseñaré cómo vamos a poder utilizar mucho esta herramienta para generar el line art de nuestras ilustraciones y después colorearlos de una manera muy sencilla. Vamos entonces a expandir la apariencia de este primer trazo. Recuerden, vamos a objeto y ponemos expandir apariencia, o podemos crear un shortcut o un atajo de teclado. En mi caso es Shift Comando E. Vamos a hacerlo con el atajo del teclado. Seleccionamos, presionamos las teclas y en este momento ha cambiado. Dejó de ser simplemente un trazo para convertirse ahora
en una forma compuesta. Aquí podemos ver que ya no son trazos, sino que se han convertido cada una de esas pinceladas que nosotros dimos en una forma compuesta. Si nosotros entramos al grupo, podremos mover cada una de estas piezas y cambiarle el color, ya no como trazo, ahora como un relleno. Vamos a regresar todo como estaba y salirnos del grupo. Si se fijan, ahora si vamos a la opción de contornear, tendremos en nuestro trazo dos versiones diferentes, una generada con formas y la otra solo generada con trazos, aunque al momento de previsualizarlo se ven muy diferentes todavía. Ahora vamos a expandir esta para ver qué ocurre con nuestro Illustrator. Objeto, expandir apariencia. En este momento Illustrator ha generado formas de cada uno de estos vectores que nosotros realizamos con el pincel. Si nos acercamos, podemos ver que hay muchos nodos que forman cada una de esas figuras. Si regresamos a la opción de previsualizar, veremos que ahora los contornos del gallo de la derecha tiene muchas más formas porque está utilizando las formas que tenía nuestro pincel para generar piezas diferentes. Mientras que el que tenía el pincel normal o sencillo nos va a generar unas formas mucho más simples. Regresamos y vemos cómo quedaron las dos. De esta manera podemos expandir nuestros trazos para que se generen ahora como una forma independiente. Si nosotros lo seleccionamos, veremos ahora que nos muestra que el color ya no es en el trazo, sino en el relleno. De esta forma podemos cambiar todos los colores de nuestras piezas y tener nuevas combinaciones. Esta herramienta la vamos a estar utilizando mucho al momento de crear nuestras ilustraciones, ya que hará que un proceso de coloreado sea mucho más sencillo. Pero bueno, pasemos a la siguiente clase y espero que tú practiques mucho utilizando pinceles y viendo cómo funciona la herramienta de expandir y expandir apariencia. Hemos llegado a una clase para enseñarles una de las herramientas que más me gusta de Illustrator, y es el buscatrazos. Lo encontramos en Ventana, Buscatrazos, o presionando las teclas Shift, Comando, F9, o Shift, Control, F9. Aquí está. Esta herramienta nos va a servir, como ya vimos en una clase anterior, para cortar, suprimir, sustraer y hacer otras opciones con nuestros objetos. Y para eso vamos a necesitar la ayuda, una vez más, de la paletita. Vamos a copiarla y con ella les voy a enseñar cómo funciona el buscatrazos. Supongamos que nosotros queremos cortar este objeto que tenemos aquí, que es el palito de la paleta, pero lo queremos hacer en base al buscatrazos y no solamente modificándolo como con las opciones que ya habíamos visto antes de selección directa y así. Para eso, antes vamos a hacer algo. Vamos a generar con nuestro pincel, aquí está, unas líneas que serán las vetas de la paleta, del palito de la paleta. Ahí está uno. Vamos a cambiar nuestro pincel para que se vea mejor. Perfecto. Ventana, pinceles. Y aquí vamos a ponerle que use el redondo. El redondo con variación de presión. Ok. Y vamos a decirle que se lo aplica a los trazos. Listo. Comenzaremos de nuevo. Vamos a borrar este. Vamos a tener por aquí nuestra ventana de pinceles y aquí nuestro buscatrazos. Haremos entonces las vetas de nuestro palito de la paleta. Para eso cambiaremos un poco el color. Listo. Ahí está. Para este ejercicio también usaremos una herramienta que justo acabamos de aprender, que es la de expandir o expandir apariencia. Ya que tenemos las vetas de nuestro palito de la paleta, vamos a seleccionarlas. Deseleccionamos la sombra y el palito y vamos a ir a objeto, expandir apariencia. En este momento ya tenemos todas nuestras vetas, en lugar de ser un trazo, ahora son una forma, y usaremos por primera vez el buscatrazos. Usaremos la primera herramienta, que es unificar. Al darle un clic, todos estos trazos que eran independientes se van a unificar en una sola forma, pero para que funcione de una mejor manera, iremos a este menú desplegable, daremos un clic y le diremos que cree una forma compuesta. Y después expandir. Esto lo que hará es que ahora nuestra forma funcione como un elemento unido y no de forma independiente. Si nosotros entramos a verlo, dirá en la parte de arriba que es un trazo o un trazado compuesto. Regresamos al grupo y ya tenemos nuestro primer objeto. Ahora vamos a duplicar el palito de nuestra paleta.
Presionamos comando C y comando F para ponerlo encima. Vamos a cortar también nuestras vetas, comando X o control X, y lo pegamos con control F o comando F. Listo. Ahora lo que haremos será usar la siguiente herramienta de nuestro programa, que en este caso es la de menos frente. Bueno, esa la vamos a dejar para el siguiente. Vamos a usar ahora la intersección, para que quede más claro. Seleccionaremos las vetas y seleccionamos el palito de nuestra paleta. Con los dos elementos seleccionados, presionamos la tecla de formar intersección y entonces quedan las vetas de nuestra paleta. Esto podríamos hacerlo también generando una máscara de recorte, pero es mucho más práctico tenerlo como objetos separados. Además de que usamos menos memoria para nuestra computadora y funciona mejor. Listo, ya tenemos la parte de las vetas y hemos usado dos herramientas del buscatrazos, unificar y generar una intersección. Ahora vayamos con la siguiente herramienta. Y para eso vamos a necesitar uno de los ojos. Utilizaremos la herramienta de selección directa para seleccionar la parte blanca del ojo y la vamos a copiar. Doble clic fuera de nuestro objeto para salirnos del grupo y comando F o control F para pegarlo encima. Lo que haremos a continuación es copiar el color de nuestra paleta y modificar el tono para que sea un poco más oscuro y podamos generar el párpado. Listo. Y ahora vamos a generar un rectángulo. Este rectángulo será la forma que cortará el círculo que tenemos encima. Vamos a crecer un poco el círculo que tenemos encima. Listo. Seleccionamos los dos y usamos la herramienta de menos frente. Esto lo que hará será cortar todo el espacio donde está el rectángulo y dejar únicamente la mitad del círculo que sobra. Listo. Tenemos un párpado de nuestra paletita. Y por último, vamos a usar la última opción, que a mí sinceramente no se me hace tan práctica porque las otras tres logran hacer todo lo que necesito. Esas se las voy a explicar aquí aparte. Ya lo habíamos visto en la creación de acciones, pero se los mostraré una vez más. Lo que hará esta opción es quitar la intersección y dejar lo de los lados como un objeto independiente. Listo. Como les digo, yo no lo uso mucho y por eso es que prefiero usar las primeras tres opciones. Prácticamente todo lo que necesites hacer, lo puedes hacer con esas tres opciones. Y ahora viene otro punto importante, el buscatrazos. Esto nos va a ayudar a hacer otras opciones con nuestros objetos. Vamos a copiar a nuestra paletita. Aquí vamos a agruparla y listo, vamos a separarla y trabajemos sobre ella. Si se dan cuenta, aquí tenemos muchos objetos unos sobre otros. Para ver eso, recuerden, comando Y o comando Y para ver cuántos objetos y cuántos vectores están interactuando. Regresamos. Listo. Y ahora lo que haremos será usar la herramienta de dividir. Damos un clic y aquí ha hecho algo completamente diferente Illustrator, que ha dejado todos los huecos y todas las partes cortadas que han interactuado con nuestra paletita. Un punto importante es que las partes donde haya una intersección entre objetos las hará un objeto independiente, como en este caso. Pareciera que es una misma forma, pero realmente lo ha cortado. La siguiente opción es la opción de cortar. Vamos a seleccionarlo y entonces todos los elementos que estén por encima van a estar cortando a los elementos que estén por debajo. Y tenemos los elementos independientes. Veamos aquí. Tenemos todas las piezas de nuestro personaje cortadas en base a los objetos que están unos encima de otros, como en este caso de la gota. Ha dejado el hueco blanco en el rectángulo de nuestra paleta. Vayamos con el siguiente y uno de los más prácticos. Si ustedes están pensando hacer una serigrafía o en su trabajo o en algún lugar tienen que hacer una serigrafía con algún gráfico que hayan generado, a veces es muy difícil lograr la separación de los colores, y más cuando tenemos colores que se enciman unos con otros. La siguiente opción es muy útil para generar la separación de color para serigrafía. Lo único que tenemos que hacer es presionar la opción de combinar. Doy un clic y todos los colores sólidos se van a cortar o se van a mezclar según sea el caso para generar una sola forma. En este caso, el cuadro azul se ha mezclado con la gota. Las partes de nuestro palito de paleta han quedado independientes.
El ojo ha quedado separado, lo mismo que la parte blanca. El iris, la retina, todo está separado. El párpado, y ha cortado la parte de atrás de los elementos que interactuaban con él, como en este caso la sombra o la paleta. Muy práctico al momento de hacer algo para serigrafía. Como les decía, si vemos una vez más con comando Y para ver el contorno, vemos que no hay elementos que interactúen entre sí o que se mezclen unos con otros. Hemos logrado prácticamente un registro perfecto. Te invito a que pruebes las demás opciones del buscatrazos y que experimentes con ellas. Realmente es una herramienta muy poderosa y que nos hace la vida muy práctica, sobre todo en procesos de producción y cuando queremos darle un acabado final a nuestras ilustraciones o a nuestros productos. Vamos a pasar a la siguiente clase. Dejaremos a la paletita descansar un poco. Ya hemos visto cómo funciona el buscatrazos para unir, separar o cortar elementos en base a otros objetos, pero ahora veremos algunas herramientas que nos ayudarán a cortar y sobre todo a darle un estilo diferente a cada uno de los objetos con los que podemos interactuar. La primera de estas herramientas es la cuchilla. La encontramos en nuestro panel de herramientas y puede estar justo donde están las tijeras y el borrador. Como su nombre lo indica, la cuchilla lo que va a hacer es cortar los elementos y los objetos en base al movimiento que nosotros hagamos o el trazado que nosotros hagamos, como en este caso. Vamos a cortar nuestro rectángulo. De una manera muy fácil y muy orgánica podemos lograr separar elementos usando únicamente la cuchilla. Vamos a seleccionarlo una vez más y cortamos. Es importante que la cuchilla únicamente funciona en formas cerradas. Como se dieron cuenta, no funciona si nosotros tenemos un trazo, ya que necesita de un objeto cerrado para poderlo separar y crear otras formas a partir de ese. Usaremos una vez más la cuchilla para cortar por aquí. Cada corte que nosotros hagamos lo estará interpretando el programa como agregar o quitar nodos. Una vez más. Y una vez más. Puede interactuar con varios elementos y separarlos. Una manera muy orgánica de hacer cortes a nuestras formas sin necesidad de usar el buscatrazos u otras formas más complejas. Una clase muy breve, pero que seguramente te va a ayudar al momento de estar generando sombras y efectos para tus ilustraciones. La siguiente herramienta es similar a la cuchilla, solo que a diferencia de este, necesitamos tener los elementos seleccionados. Se trata de la herramienta de las tijeras. Las tijeras lo que van a hacer es cortar cada uno de los nodos en los puntos donde nosotros lo indiquemos. Como puedes ver, he cortado la línea en diferentes puntos y me los ha generado como un trazo independiente. Vamos a cortar una vez más. Si presionamos la tecla C, accedemos a las tijeras y cortamos. De esta forma podemos separar elementos, pero basándonos en el trazo. No estará generando una forma nueva. Lo único que hará será modificar la forma que ya teníamos y separando los trazos de manera independiente. Si queremos cortar algo en específico, pero que está interactuando con otro objeto que está encima, es muy fácil. Solo tendremos que seleccionarlo, usar la herramienta de la tijera y cortarlo en el punto donde queremos. De esta forma podremos generar cortes u objetos y formas de una manera muy rápida y sobre todo muy fácil. Vamos a pasar a la siguiente herramienta que también nos va a ayudar a cortar, unir o modificar las formas entre sí. La siguiente herramienta que vamos a usar es el creador de formas. La encontramos en nuestra barra de herramientas con dos círculos con un puntito. Vamos a seleccionarlo. Esta herramienta lo que va a hacer es que sin necesidad de abrir el buscatrazos podamos unir, cortar o separar tanto formas como trazos. Vamos a hacer el ejemplo con estas dos formas que tenemos aquí. Yo ya he creado previamente un shortcut para acceder a esa herramienta, que es presionar el signo de interrogación. Vamos a ver.
De esta forma, cuando nosotros pasamos nuestro cursor sobre las formas en las que estamos trabajando, verás que se resaltan con un color gris. Esto quiere decir que son las formas que nosotros podemos crear o con las que podemos interactuar en el buscatrazos, en el creador de formas. Lo único que tenemos que hacer en este caso para unir las dos piezas es dar un clic sostenido, ir juntando esas formas grises y soltar. Automáticamente Illustrator estará creando una forma compuesta con las piezas que nosotros teníamos seleccionadas. Vamos a regresar y ahora vamos a hacer lo contrario. Presionando la tecla Alt, nuestro cursor cambia y en lugar de tener un más, ahora tiene un menos. Lo que haremos es lo mismo, repetir la operación, pero ahora solo usando estas dos piezas. Soltamos y ha cortado nuestra pieza original. Sin duda es muy práctica porque nos ayuda a tener, digamos de una manera más accesible, todas las bondades del buscatrazos. Ahora intentémoslo con trazos. Tenemos estas dos formas, un círculo y un trazo. A diferencia de la opción de la cuchilla que no nos cortaría el trazo o de las tijeras que tendríamos que tener seleccionado y medir más o menos en dónde nosotros podemos hacer el corte, la opción de creador de formas va a ser muy precisa y nos va a hacer el corte exacto en la intersección entre el círculo y el trazo. Vamos a usarla y es tan simple como situarnos sobre el trazo, presionar la tecla Alt y ver cómo cambia de tener un color azul a un color rojo. Damos un clic y automáticamente se borra la parte que no necesitamos del trazo. Vamos a hacer un ejercicio más y para eso vamos a crear una línea y vamos a duplicarla unas cuantas veces. Recuerden, con comando D pueden repetir la acción. Tenemos todas estas líneas que están interactuando con nuestro rectángulo y lo que queremos es quitar todo este excedente de los trazos que no queremos. Para eso usamos el creador de formas. Lo seleccionamos, presionamos la tecla Alt y simplemente con que arrastremos a lo largo de todas estas trazos que ya creamos, se va a ver una línea punteada y soltamos. Y listo, hemos cortado todas estas líneas de una manera muy práctica y muy rápida usando el creador de formas. Ahora, podemos generar cada una de estas intersecciones como una forma diferente o como una forma nueva. Usamos el creador de formas y lo único que tenemos que hacer es dar un clic para que se vayan creando cada una de estas figuras. Al final, soltaremos y tenemos cada una de las figuras de forma independiente. Como aquí teníamos nuestro trazo que estaba interactuando y se salía un poco del trazo original o del rectángulo original, nos van a quedar esos pequeños excedentes. Pero basta con borrarlos y listo, tendremos nuestras piezas terminadas. Una manera muy práctica de cortar elementos y sobre todo que ayuda al momento de estar creando nuestras ilustraciones para dar brillos o sombras, o más adelante vas a aprender muy bien cómo es que se usa esta herramienta y lo poderosa que es.